Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a don Raad Salán. Buenas noches, don Raad. Buenas noches, don Jesús. Bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Y amigos, vamos a continuar. Y para continuar tenemos al otro lado de Sky a don Graciano Palomo. Buenas noches, don Graciano, ¿cómo está usted? Pues muy bien, sin entrar en detalle, señor Rojo. Ya le veo a usted que está bastante bien. Bueno. Señor Palomo, el pasado sábado hubo una concentración en Valencia y, como dice esta noticia, dicen que los balones del PSOE han plantado directamente a Sánchez en ese gran acto para lanzar la campaña del 28 de marzo. Señor Palomo, usted, que es un periodista que tiene información privilegiada, ¿por qué cree que los varones están abandonando a Pedro Sánchez de cara a estas elecciones del 28 de mayo, he dicho de marzo, de mayo, en las cuales, digamos, van a ser unas primarias y una auténtica encuesta de verdad para lo que pueda pasar en unas generales? Pues es bastante sencillo, dos puntos, comillas, porque quieren cuidar su culo, cierra comillas, punto y aparte. Sánchez, que es el jefe del partido, se ha convertido en un elemento tóxico para ellos, por cuanto les resulta muy difícil defender la acción de gobierno, incluso los pronunciamientos y los procederes de su jefe de fila, sobre todo en territorios donde hay un mayor sentido, digamos, de lo español y también de conocimiento de lo que es la mentira política, ¿no? Le estoy refiriendo a Aragón, Extremadura, que yo creo que al final va a ser el único que va a ir, porque la verdad es que Fernández Vara, en fin, quiere ser como Metternich, ¿no? Estar en el antiguo y en el nuevo régimen, y sobre todo en la Castilla manchega del señor Paje. Ellos se dan cuenta de que su jefe de fila, por muy maniquí que sea, pues le resta evidentemente votos, porque todo el mundo va a recordar lo que lleva perpetrando desde hace 5 años al frente del gobierno de España, que no es otra cosa que una ruina económica sin parangón, un abrazo al neocomunismo y sobre todo sus genuflexiones constantes y su entrega a herederos de etarras y independentistas, ¿no? Y esa es la razón. Mire, yo que llevo ya muchos años en esto, nunca había conocido a un presidente del gobierno que a la vez es jefe de un partido gobernante con más grado de deterioro personal, ¿no? Es muy difícil, ni siquiera Zapatero en sus peores momentos y ni Suárez cuando estalló la UCD. Esa es la razón fundamental. Don Graciano, usted que ha visto esa presentación de Suma de la señora Yolanda, la cual parecía que estaba aglutinando todo el sector de la izquierda más radical de España, pero al parecer esta, digamos, apuesta de Sánchez, pues según lo que dice esta noticia, dice que los gurús demoscópicos desmienten al gobierno. Y dice que Sumar le resta al PSOE un 4% de los votos. Dice que ese 4%, don Graciano, aproximadamente serían unos 400.000 votos. ¿Sería Yolanda Díaz el veneno definitivo o el arma definitiva para aplastar a Sánchez? Y sobre todo pensando de que Sánchez lo que quería era tener un gran apoyo de las izquierdas y la ultraizquierda para mantener ese gobierno Frankenstein. Bueno, lo primero que hay que decir es que la nueva Eleanor Roosevelt de la ultraizquierda española es un bluff. Es decir, un bluff, se lo digo con todo respeto a ella, por cuanto los hechos que de 4 años gobernando y con las manos libres para gobernar no han demostrado que sea Eleanor Roosevelt, ni Merkel, ni ninguna de las damas
que han tenido gran responsabilidad política. Yo creo que es una persona educada, amable, dicen, yo no la conozco personalmente, no tengo ese gusto, pero dicen que es muy cariñosa, efusiva, muy galaica en ese campo, que le gusta dar besos, abrazos. Como dice la canción de la tuna, la galleguiña melosa y celosa, ¿no? Eso es, melosa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿hasta qué punto habremos llegado que eso es un valor político, ¿no? Cuando eso vale suyo en cualquier persona civilizada y con dos dedos de frente. Yo creo que la gran equivocación que ha cometido Sánchez ha sido no meterla en las listas del PSOE, pues porque con los miles y centenares de asesores y grandes consultores que ha contratado y que tiene y que pagamos nosotros, no se han leído la Leidón, que se introdujo ese sistema, los que hicieron la ley electoral, que no ha sido reformada ni parece que tiene visos, precisamente para evitar la dispersión cuando comenzó el milagro de la transición. Entonces, en este sentido, hay muchos votantes socialistas muy radicalizados, no nos engañemos, de socialdemócratas, tienen poco, que han encontrado una nueva lideresa, que es esta señora del Ferrol. Fíjese usted que no digo del caudillo, digo del Ferrol, y lo digo con toda intención, ¿no? Han encontrado, bueno, ese desde clavo aquí ardiente. Mandamos un fuerte saludo a toda la gente de Ferrol, lógicamente. Exactamente. Bueno, por cierto, que ya hablando del Ferrol, el padre de la vicepresidenta, Suso Díaz, es candidato de Podemos. A ver si me lo puede explicar usted, que es muy listo. Yo le puedo explicar muchas cosas, pero hay unas que no tienen explicación. Es acojonante, ¿no? Mientras además dice que Podemos no deja de insultar todos los días a su hija y es comprensible el amor de un padre. Bien, que por lo menos le ha heredado su pertenencia al Partido Comunista. Entonces eso es evidente, pero a Sánchez eso le trae sin cuidado. A Sánchez lo único que le preocupa es que, cerradas las urnas, haya una mayoría similar a la que tiene ahora para poder gobernar. Eso es lo único que le importa, el resto se la trae al pairo, como viene demostrando continuamente. Pero finalmente, aplicando la ley Don, si hay 3 candidaturas en una misma o similar posición, que es la izquierda, eso es letal. Eso es, ya le pasó a Rajoy, cuando tuvo que competir con Vox y Ciudadanos en las elecciones del 2016, creo que fueron. Es que eso es de pura calculadora. La muerte segura. Don Graciano, tenemos aquí a don Raad, que quiere hacerle una pregunta. Pues encantado, don Raad. Bueno, don Palomo, ¿no cree Dígame. usted que el efecto Yolanda Díaz es una maniobra de... Mire usted a su cámara, don Raad. de Pedro Sánchez, el efecto de Yolanda Díaz, que es una maniobra de Pedro Sánchez para acabar con Podemos, y que no quiere votar a Sánchez, que vota a Yolanda Díaz para no perder votos, y luego al final los dos se unen y ya pues para pues seguir una buen resultado en las elecciones. Bueno, básicamente lo que le está comentando don Raad es que más que una operación en contra de él mismo, lo que pretendía era que Podemos desapareciera y aglutinar el voto de ultraizquierda en Yolanda Díaz para mantener el gobierno Frankenstein. Eso es lo que... Sí, lo he entendido perfectamente. Vamos a ver, eso más que una maniobra es una evidencia, pero eso se responde con lo anterior. A Sánchez, la situación del partido, cómo deje el Partido Socialista, teóricamente socialdemócrata, le da igual. A él lo que no le da igual, lo que le importa sobremanera, es conseguir los votos suficientes en el Parlamento para poder seguir siendo primer ministro. Punto. Eso es el tema. Pero vuelvo a insistir, es que se ha equivocado desde mi punto de vista, se ha equivocado. Teniendo en cuenta además, ojo,
que no haya un acuerdo final entre la señora Díaz y su gran hacedor, que no es otro que Pablo Iglesias. En eso Pablo Iglesias lleva razón en sus quejas. Esta señora era una ignota, no la conocía nadie, era una vulgar, perdón, no quito lo de vulgar, era una abogada laboralista de 3 al cuarto, que no ganó ni un pleito en el Ferrol, o pocos laboralistas. Esta está donde está, o sea, ha pasado de Yoli a Fashion gracias a Pablo Iglesias. Esto es una evidencia histórica, bien reciente. Entonces, es entendible, pero no es la primera vez que se la juega. Ya se lo hizo a Beiras y se lo hizo al jefe de Izquierda Unida en Galicia. Es decir, ella va a lo suyo, punto, y tonta del todo no es. Por ejemplo, la oposición parlamentaria trata de conocer, porque es un hecho relevante y además existe leyes para conocerlos, cuánto nos cuesta su megapiso oficial en el que vive y si tiene servicio. Y se calla. Sí, don Graciano, ha pasado de lo que dice usted, de ser esa chica morena, sencillita, que alababa a Chávez, a ser prácticamente pues, una nueva rica, como se dice vulgarmente. Sí, claro, sí. Exacto. Quiero cambiarle de tema y quiero que me dé su opinión sobre la siguiente noticia. Dice, Vox endurece las negociaciones con el PP o va a endurecer las negociaciones con el PP tras el 28 de mayo. Dice Abascal que hemos sido demasiado generosos. ¿Cree usted que Vox ha sido demasiado generoso, por ejemplo, con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en otros lados, y no ha recibido lo que pretendían a cambio, o sin embargo no han sabido calcular o hacer la política adecuada para lo que ellos proponían, pues llegar a algún tipo de acuerdo? Bueno, yo creo que estos son juegos preelectorales, porque la sentencia la va a dictar el pueblo español o los pueblos españoles el 28 de mayo. Vamos a ver, Abascal ha hecho lo que no podía otra cosa dejar de hacer, que es apoyar al Partido Popular en una serie de lugares, porque ya me dirá si estamos aquí y han declarado Urbi et Orbi que están para servir los intereses del pueblo español y echar a Sánchez y ser un bastión de la izquierda moderada, que hay poca, y la izquierda radical, pues, hombre, oponiéndose al partido mayoritario del centro derecha, ¿dónde van? O sea, se quedarían un poco a la intemperie. Aunque no me lo ha preguntado, se lo voy a contestar. Yo tengo para mí, pero exclusivamente para mí, la impresión de que hay un magma electoral que las encuestas no detectan. ¿En qué sentido? Que es tal el deseo de propinar el 28 de mayo un gran rejonazo decisivo a Sánchez, que muchos votos que estaban en las urnas de Vox, no hay que olvidar que esos votos estaban antes en el Partido Popular. En esta ocasión, no sé, en diciembre, en esta ocasión van a optar por el llamado voto útil y apoyar a los candidatos del Partido Popular en comunidades y en grandes municipios, que son muy buenos en términos generales. En términos generales son muy buenos esos candidatos, y que creo que en ese sentido, en muchos de esos sitios, el voto de Vox puede ser testimonial. Pero no lo tengo claro, porque las circunstancias del desastre radical del gobierno de la izquierda y de la ultraizquierda española coadyuvan muy positivamente a favor de Vox. Pues don Graciano Palomo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo.
el mundo cada vez más rojo. Nada más hay que mirar a Corea del Norte, querido amigo. Bueno, o miramos a los sábados por la noche, a las 10 de la mañana, Distrito TV, que está rojo también. Eso es mejor. El Distrito TV, efectivamente. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Y amigos, a mí me preguntaba don Raad, cuáles son las propuestas aquí en Madrid precisamente del partido de Santiago Abascal. Bueno, ha habido una pugna entre Echenique y el señor Ortega Smith, precisamente por un vídeo que se ha hecho viral y que queremos ponerle a todos ustedes. En este caso, el señor Ortega Smith pues toma el papel de Dani Estévez, pero desde un punto de vista muy particular. Véanlo. ¿Dónde está Perro Flauta? No tenemos ninguna justicia. Oye, ¿tú tienes contrato de alquiler? Que si tienes contrato de propiedad, que si eres dueño. Mira el calendario, ¿tienes calendario en el móvil? Pues el 28 de mayo vengo aquí con la Policía Municipal y tú te vas a buscar una vivienda y a pagarla. Que estás ocupando una propiedad que no es tuya. No, pues yo... ¿Cómo que claro? ¿Cómo que claro? ¿A que subo y te lo explico? ¿Esto qué es, hombre? ¿Esto qué es? Ponte a trabajar y págatela como el resto. Acuérdate que el 28 de mayo venimos con la Policía Municipal a limpiar este edificio. Pues amigos, es un vídeo que se ha hecho viral y lógicamente yo, teniendo aquí a estos invitados de lujo, pues quiero que me den su opinión. Todo suyo. Yo creo que le tiene que contratar de Daniel de Desocupa rápidamente al señor Smith, porque por lo menos tiene energía, ¿no? No sé si luego es eficaz o no, no sé qué pasó finalmente, si consiguió desocupar a este fulano. Dijo que hasta el día 28. Hasta el día 28. Pero bueno, no, el hombre tiene ahí una voz. La intención, la verdad, yo lo he criticado muchas veces, pero hombre, la intención queda, ¿no? Por lo menos es el mensaje, aunque es verdad que es un canto al sol. Sí, como todo lo que está pasando ahora mismo con los políticos es un canto electoral. Habrá que ver después del 28 qué es lo que hace el señor Smith. Yo me temo que igual no lo hace, pero bueno, está bien, vende votos. Esto vende o atrae votos, ¿no? Señor Raad, ¿usted cree que esto atrae votos a un público determinado o sin embargo quita votos? Pues este es el nivel de políticos el que tenemos hoy día. Fíjate, uno que se presenta como el alcalde en el Ayuntamiento de Madrid. Y fíjate qué nivel. O sea, pero se va ahí como el macho... Sí, pero a lo mejor lo que pretendía también es, más que el vídeo, que lógicamente se puede criticar por muchos lados, lo que pretendía también llamar la atención sobre un gran problema, que es la ocupación. Yo soy contra la ocupación y todos estamos contra la ocupación y a mí me parece una cosa fuera del normal, de la ocupación, porque no pasa en ningún país civilizado, en ningún país europeo hay una cosa como esta, como la ocupación, pero no de esta forma. Ese es un político, ha sido el secretario general de un partido político. Aparte, todos recordamos también del vídeo de Ortega Smith cuando estaba ahí disparando. Y vamos a imaginar que es un yihadista. ¿Tú has visto un yihadista en tu puñetera vida? ¿Tú sabes lo que es una yihadista? O sea, ¿cómo? O lo que hemos visto también Ortega Smith ahí apagando fuego con un... Es lo mismo, puede apagarlo que encenderlo. Lo que sea, está ahí para todos. Le voy a corregir una cosa. Es el 007 de Vox. Pero es que este es un nivel... A ver, le voy a corregir en una cosa. El tema usted ha dicho que el tema de la ocupación que no se da en ningún país de la Unión Europea. No se da en ningún país del mundo. No, ningún país civilizado. Esta pasaba en mi país, que es un país de mierda, está en manos de unos... Sí. Baje usted todo, No, es un país de mierda porque está en manos de una banda religiosa, de unos partidos políticos religiosos, echan a los cristianos y ocupan sus casas. Esta pasa en los países de mayoría musulmana, que están echando a los cristianos y ocupando sus casas. O sea, que pero también en un país existe la ocupación. Claro. En mi casa, por ejemplo, le ocuparon también los musulmanes y nos echaron. Tuvimos que salir escapando del país como cristianos y se quedaron con nuestra casa.
Pero en un país como... Y yo vengo aquí a este país para protegerme y para sentirme libre y sentirme seguro. Imagínense que le ocupa su nueva mansión que ha construido usted. ¿Qué mansión? Imagina usted que estoy aquí en su programa y mi casa está ahí vacío y entra alguien y entra en mi casa. ¿Dónde voy a ir? Pues amigos, toda la razón del mundo tiene Don Raad, es impresionante. Pero no es una forma de la ocupación. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a esta noticia que dice que Estados Unidos rearma a Marruecos con el sistema antimisiles HIMARS, el más avanzado del mundo que hace estragos en Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado la venta de 18 sistemas de lanzamisiles HIMARS, considerados los más avanzados y modernos del mundo, a Marruecos, una vez que pase por los preceptivos pasos oficiales, como la confirmación en el Senado. Rabat recibirá una de las armas más potentes que se pueden obtener en el actual panorama militar, como está demostrado en la guerra de Ucrania. Dice, la presencia de los HIMARS en el terreno está suponiendo toda una ventaja para las Fuerzas Armadas ucranianas en su defensa contra la invasión rusa. No es raro ver en las cuentas oficiales del ejército de Kiev elogiar las virtudes de estos sistemas para meter un poco de miedo en las tropas rusas. La operación es muy beneficiosa para Estados Unidos en términos económicos, una vez que le van a pagar más de 524 millones de dólares. Atención a esto, don Raad, señor Vera, porque la siguiente pregunta, ¿qué podría hacer Marruecos con estos misiles HIMARS? No solo pueden ser defensivos, sino también atacar. ¿Y quién tiene más cerca para atacar o defenderse? Sería contra España, lógicamente. Luego, bueno, ellos también tienen un enemigo de toda la vida, que es el declarado de verdad, que es Argelia, ¿no? En teoría, y además Argelia está alineado claramente con Moscú, con lo cual, pues en principio pueden decir que es para... Pero lo que preocupa de todo esto es que al final el ejército marroquí es un ejército mucho más potente que el español, pues desde hace muchísimo tiempo está siendo armado con los mejores cazabombarderos, con los mejores misiles y con las mejores armas de los Estados Unidos, y nosotros, sin embargo, pues como llevábamos invirtiendo en defensa tampoco, pues en realidad, si ahora mismo tuviéramos una situación complicada, dado que además la OTAN no nos iba a defender en el caso de Ceuta y Melilla, que ya esto es el colmo, porque, en fin, ¿para qué queremos la OTAN si no nos defiende en el caso de Ceuta y Melilla? Pero bueno, esta es la situación, es ciertamente inquietante. Pues muy inquietante, amigos, porque si ustedes juntan que Marruecos se está armando hasta los dientes con la siguiente noticia, se van a poner cada vez más nerviosos. Dice lo siguiente, dice, el presidente del Senado de Marruecos pide a sus ciudadanos entrar en la política española para defender a la patria. El presidente del Senado marroquí, Enan Mayara, considera que las ciudades de Ceuta y Melilla están ocupadas por España, pero es factible recuperarlas en un futuro por la vía de la negociación sin recurrir a las armas. Durante un acto, el alto cargo de Rabat animó a los marroquíes residentes en España a entrar en los partidos políticos españoles y a participar en las elecciones para ayudar a acercar las opiniones de los dos países y formar un lobby que ayude a defender todas las cuestiones vinculadas a la patria, Marruecos, en aparente alusión también a la cuestión del Sáhara. En su opinión, la comunidad marroquí en España debe ser vista como un punto de presión y apoyo capaz de influir en la política exterior de este país amigo. Para Mayara, según recoge el portal RUE 20, el papel de la comunidad marroquí en España será importante en los próximos años. La cuarta máxima autoridad de Marruecos y miembro de la cúpula del Partido Nacionalista Istiak se pronunció de este modo en un acto organizado por la rama femenina de su formación, precisamente con motivo del primer aniversario del inicio de la nueva etapa en la relación tras el encuentro del presidente del gobierno Pedro Sánchez con Mohamed VI en Rabat el 7 de abril de 2022. Mayara sostuvo durante el acto que la colonización española continúa en Ceuta y Melilla y por eso no se ha cesado ni se cesará de hablar de colonización en las dos ciudades y de la posible solución para recuperarlas. En este sentido, también el dirigente de la Unión General de Trabajadores de Marruecos ha dicho que su partido está convencido de que Marruecos recuperará algún día las dos ciudades ocupadas por la negociación sin recurrir a las armas. Atención, que esta noticia es muy importante, porque aquí ya están hablando a las claras de que esa quinta columna que tiene Marruecos aquí en España actúe, empiece a actuar
desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de crear un lobby y desde el punto de vista de condicionar la política española. Marruecos lleva condicionando la política española desde el famoso 11M, desde el 2004. Y ha condicionado presidentes de gobierno. Y de hecho, señor Raad, hay presidentes de gobierno que directamente han traicionado a España para defender los intereses de Marruecos, y ahora lo que dicen es básicamente que los marroquíes actúen en política, sobre todo pues, apuntándose o votando por partidos que le beneficien más a Marruecos, más que a España, teniendo la nacionalidad española ellos, ¿no? Pero este juego desde hace muchos años están utilizando los musulmanes dentro de España, formando unos partidos políticos, están representando unos políticos musulmanes en los ayuntamientos, en el Andaluz, en Andalucía, en Cataluña también hay varios partidos políticos islámicos que están también presentando en la política de Cataluña. Y los que nos están escuchando también, los digo, es verdad que Marruecos tiene muchas armas y están comprando misiles, pero no hay miedo de un ataque contra España, ataque exterior con misiles. ¿Por qué? Porque España es miembro de la OTAN y cualquier agresión contra España es contra la OTAN. Entonces, y aparte, Marruecos está aliada con, con Estados Unidos, y Estados Unidos tampoco permite a Marruecos a atacar España. Pero esto sí, y esto es desde dentro. La conquista va a ser desde dentro, porque Marruecos y los musulmanes en general tienen un ejército dentro de España de 2 millones de españoles, de musulmanes en España. Y estos están dispuestos a luchar por Ceuta y Melilla y por el Andalus, no solamente por Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque hay imames, hay unas organizaciones de imames, de religiosos dentro de España. Están muy organizados, están muy preparados. ¿Cómo funcionan esas organizaciones? Pues funcionan en las mezquitas. Hay, solamente en Andalucía hay casi 200 mezquitas. En Madrid, 190 mezquitas. No estamos hablando de mezquitas conocidas, la de M30 o de Estrecho. Hay digamos, esas mezquitas cohesionan, digamos, claro, ahí se reúnen, hay imames muy preparados, hay imames vienen aquí precisamente para hacer estos movimientos, para formar grupos radicales islámicos aquí y formar políticos también islamistas para presentarse en la política española, dentro de los ayuntamientos y dentro de las ciudades más grandes del mundo. Mira, yo vengo ahora de León y he leído una noticia en León de que el presidente de la comunidad musulmana La Paz en León ha presentado 3 proyectos al Ayuntamiento de León para hacer un cementerio, una madrasa y... Una madrasa, que para que la gente no lo sepa, es una escuela donde se adoctrina directamente a los niños. Pero te lo voy a explicar. Una madrasa y la tercera, ¿cuál era? Y una gran mezquita. La madrasa esta, y sabes, la excusa, el que dice, es para la integración dentro de la sociedad leonesa. La comunidad musulmana en León son 10.000 musulmanes en León, frente a 130.000 leoneses. Pero vamos a ver, la madrasa, la palabra madrasa, él dice que para hacer la madrasa es enseñar la lengua árabe. La madrasa no es enseñar la lengua árabe. Aparte de la lengua árabe, enseñan el Corán, la religión musulmana. Además, ¿para qué quieren estudiar el árabe la comunidad musulmana para integrarse? Al contrario, tienen que hacer un colegio para estudiar el español, para integrar la sociedad musulmana. Y quieren también hacer un sitio para halal, para comida halal, para
matadero para comida halal. Entonces, en esta madrasa, pues enseñan, además del árabe, el Corán y la religión musulmana. Por lo tanto, los musulmanes vienen aquí no para integrarse, vienen aquí para que la sociedad occidental integra en su religión y su costumbre, para convencer la comunidad donde esté. Con un fin de conquista. La conquista, ese es el fin, ese es el fin. Por lo tanto, no hace falta la conquista de Marruecos, la conquista militar. Ya tienen aquí dentro, ya tienen ahí un ejército preparado. Usted ha dicho que hay 2 millones entre nacionalizados y no nacionalizados. Y aparte, en legales hay más que 2 millones. Oficialmente son 2 millones. El 1,5% de la población española. Pero además que hay muchos ilegales también aquí en España. Pero así van. Por eso, si alguien quiere aprender la lengua árabe, pues hay escuelas oficiales de idioma, hay universidades, puede aprender ahí. Pero ¿para qué son estas el madrasa? ¿O por qué están ahí los imames hablando de hacer unas mezquitas grandes, centros culturales islámicos? Eso es para predicar la religión islámica y predicar lo que dicen algunos, que el Islam es una religión de paz, y para captar gente también, ciudadanos españoles. Hay muchísimos conversos también españoles y son peores que los mismos musulmanes. Por eso la conquista está dentro. Y luego no olvidamos una cosa muy importante, que los musulmanes y los marroquíes sobre todo nunca olvidan el Andalus y Ceuta y Melilla. Porque eso es lo que dice el Islam. En el Corán mismo, en la Sura 2, el versículo 191 dice: tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Por eso para ellos el Andalus es una tierra musulmana. Ceuta y Melilla es tierra musulmana. Tarde o temprano quieren recuperarla. Ojalá que no. Y ahí estamos nosotros para defender nuestra tierra. Yo creo que es muy interesante lo que ha dicho. O sea, tenemos una quinta columna, esta gente ya tiene, digamos, unas estructuras muy localizadas aquí en España, y ya hemos visto cómo el gobierno marroquí ha intervenido directamente en la política española, desde el famoso 11M hasta cómo Sánchez le ha regalado el Sáhara a Marruecos y el famoso espionaje. Pero es que además, digamos, que hay mucho más detrás de todo esto. Puede intervenir en la política, por ejemplo, en Cataluña está directamente invadida por en Cataluña cercanas a Marruecos, ¿no? En Cataluña hay 220 mezquitas, 600.000 musulmanes y una comunidad muy preparada. Y aparte los partidos principales de Cataluña están pactando con los partidos islámicos, están ahí metidos en la política de Cataluña. Bueno, tienen una estrategia muy clara, y fíjese que, por ejemplo, en Ceuta y Melilla ya los partidos de raíz musulmana o marroquí incluso, pues ya tienen una afiliación enorme y un resultado electoral muy relevante. Y esto que ha dicho don Raab es que es exactamente así. Además, eso está en las manifestaciones de los principales líderes, ¿no? La gente de Al-Qaeda lo decía con mucha contundencia y claridad. Al-Ándalus, que Al-Ándalus no es Andalucía, Al-Ándalus era toda España, menos Asturias, ¿no? Que es hasta donde no llegaron los musulmanes. Ellos quieren recuperar... Aparte, la palabra Al-Ándalus, perdona, don Antonio, la palabra viene del Amazic, la lengua original del berber. El Ándalus significa tierra fértil. Por eso cuando los bereberes conquistaron España en el año 711, para ellos era una tierra fértil para robar toda la riqueza de esta tierra. Bueno, oye, y además es que no estuvieron aquí 3 días, ¿no? Sino muchos años. Sí, por tanto, ellos consideran efectivamente que es parte de su civilización y que más tarde o más temprano la quieren recuperar. Y esta quinta columna, que en Ceuta y Melilla existe ya de una manera muy contundente, pues existe cada vez más en ámbitos, bueno, o en regiones o en provincias como Almería, Murcia, Campo de Cartagena, Cataluña y por toda España, en líneas generales, en las grandes ciudades.
Y es verdad, y eso es verdad, porque es así, es que no se integran. Ellos se integran entre ellos y van, y lo que pretenden además es adoctrinar y conseguir adeptos para que, digamos que la religión musulmana vaya creciendo y por tanto sean un colectivo cada vez con más influencia. Y esto que decía el presidente del Senado marroquí, pues es que eso es a lo que ellos aspiran. Si han conseguido de Pedro Sánchez que ya no tengamos nada que decir sobre el Sáhara, lo mismo que consiguieron en su día gracias al apoyo de Estados Unidos, que el Sáhara se les diera primariamente, ¿por qué no van a conseguir Ceuta y Melilla de la misma manera? Por la vía de la negociación, pues llegando a un acuerdo según el cual Ceuta y Melilla son dos provincias que tienen doble soberanía, la soberanía española y la marroquí, que es a lo que aspiran, por cierto, y están en ello. Y por desgracia ya tenemos algunos políticos en España, particularmente por ejemplo los independentistas, pero también ahí está esta señora socialista, ¿cómo se llama? Trujillo, ¿no? Que fue ministra, sí, Trujillo. Ministra de Vivienda, que está en ese discurso claramente entreguista, en un discurso en el que de lo que se trata es de que, oye, Ceuta y Melilla es algo perdido y por tanto se la tenemos que dar a Marruecos y se acabó. Pues tenemos dos federaciones aquí islámicas muy importantes y están trabajando sin descansar para organizar este ejército que tienen aquí dentro de España. Es la comunidad musulmana y la Federación Islámica que está en Andalucía. Y hay muchos conversos islámicos que están trabajando con ellos. Tenemos Isabel Romero, es una fanática islámica que es conversa, es la presidenta del Instituto Halal y se defiende el Islam. ¿Y por qué cree usted, don Raad, que tiene ese poder de atracción para mucha gente en España? Es el desconocimiento exacto del Islam. El Islam se fundó, o sea, a ver, hemos estado en la Semana Santa y hemos hablado de Jesucristo. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino para predicar el amor, la bondad, aparte vino para entregar su vida por la humanidad. Ese es el rescate, eso es lo que dice la Biblia. Jesús murió en la cruz como un sacrificio para quitarnos del pecado a todos, no solamente a los cristianos, a toda la humanidad, incluso a los musulmanes. Pero si analizamos el Islam bien y vemos por qué vino Mohammed vino para las conquistas, por el botín. El Corán mismo dice eso. En la Sura 8, el versículo 1 y el versículo 41 dice, el botín es para Dios y su enviado. Claro, Dios, ¿dónde está? Para el enviado. Entonces vino para las conquistas y para el botín. Y el Islam se extendió en todo el mundo por las conquistas. El Islam empezó en Arabia Saudita y terminó llegando hasta el Andalus, por el filo de la espada. Exacto. Y eso es. Pero yo quiero hacer una pregunta, porque estamos hablando de una quinta columna que además está asociada, en muchos de los casos, a los partidos de izquierda, de ultraizquierda y a los partidos independentistas. Claro, esa quinta columna multiplica su fuerza cuando tiene, digamos, ese nexo de unión con supuestamente partidos españoles que se ponen del lado de ellos en vez del lado de la patria y de la unidad de España, ¿no? Sí, bueno, por la cuestión esta de la mal llamada multiculturalidad, ¿no? Que entonces resulta que es muy de izquierdas apoyar a partidos que, por ejemplo, pues a partidos y a organizaciones y a religiones que lo que hacen, por ejemplo, es postergar a la mujer. ¿Y de qué manera, no? Y sin embargo lo hacen y se quedan tan tranquilos. Es decir, en España están con un discurso absolutamente de hostilidad pues hacia los hombres y en defensa de la mujer, pero sin embargo, en el caso de los árabes, de los musulmanes, no dicen absolutamente nada porque hay que respetarlos, a ellos hay que respetarlos. Entonces son cosas que no se entienden, pero efectivamente están en ese discurso que además, a la hora de la verdad, si
que haber pues una votación, algún tipo de, pues estarían justamente apoyando a ese tipo de organizaciones foráneas de musulmanes y de marroquíes en este caso. Pues amigos, la verdad que tenemos el problema encima, ya lo tenemos encima, llevamos más de 30 años avisando, pero ya el problema está encima y nuestros políticos están, ¿saben dónde? En Babia. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Su Majestad el rey Juan Carlos I y de esta noticia que habla directamente del enfado en el entorno de Juan Carlos I por la tercera filtración sobre sus dineros en vísperas de un viaje a España. Dice, el gobierno ha reaccionado con cautela ante la inminente llegada de don Juan Carlos a Sanjenjo la próxima semana, aunque no oculta la incomodidad que les produce el viaje. Al mismo tiempo existe un gran enfado en el entorno del rey emérito al comprobar una nueva filtración, la tercera, sobre sus cuentas en paraísos fiscales precisamente tras anunciarse un posible regreso. En esta ocasión el Ejecutivo ha optado por mostrar un perfil bajo en la reacción ante la inminencia de ese viaje, intentando rehuir el debate y trasladando toda la responsabilidad en la respuesta a Zarzuela. Fuentes gubernamentales mantienen la distancia, lo califican de un viaje privado en el ámbito personal, aunque esperan a ver cómo se desarrolla la estancia para calibrar el impacto de la visita sobre la corona. Todo va a depender de su comportamiento, aseguran las citadas fuentes, con el recuerdo vivo en la memoria del espectáculo que se organizó en su primera incursión en la regata de Sanjenjo, en mayo del año pasado. Horas después de confirmarse el viaje a España de don Juan Carlos, el diario El País publicó el pasado miércoles que una ONG británica ha aceptado 10 millones de un fondo de Jersey vinculado al rey emérito. Añadía que el testamento de Joaquín Romero Maura lega a una organización de ayuda a refugiados una fortuna de origen no aclarado. Según ha podido saber el Confidencial Digital, las fuentes de fuentes próximas al rey emérito, el entorno de Juan Carlos I ha expresado su enfado en privado por esta nueva filtración, la tercera en poco más de un año, sobre la supuesta fortuna oculta del exjefe de Estado, que una vez más aparece en la prensa justo después de anunciarse un viaje a España. Señor Vera, El País, que era un diario que era muy juancarlista cuando Juan Carlos era jefe del Estado, ahora parece que le saca los trapos sucios cada vez que el gobierno dice que se lo saquen. Es como el perro de presa para tener contenido al rey emérito, y siempre sacan estas noticias justo cuando hay un viaje. Bueno, se ha convertido en un periódico claramente sanchista que cada día, y si no cada 2 o 3 días, pues saca alguna información filtrada directamente pues por los entornos de la Moncloa, de los ministerios o de los servicios secretos. Vamos, esto no es una cosa casual, esto está perfectamente dirigido, ¿no? Se anuncia que el rey emérito pues va a venir unos días aquí a España y rápidamente te hacen una filtración para erosionar su imagen y para ver si de esa manera se le detiene. ¿Quién tiene esa información? Pues la tiene la Fiscalía y la puede tener el CNI, por tanto la tiene el Gobierno, por tanto sale del Gobierno y se vehicula a través de un medio que en este caso pues es el portavoz oficial. Pero vamos a seguir, porque atención, la noticia que va más del viaje de Su Majestad don Juan Carlos a España. Dice la siguiente noticia que Juan Carlos I desafía a Felipe VI, el emérito, y que no avisó a Zarzuela de su viaje a Sanjenjo. Dice, el viaje del rey emérito Juan Carlos I ha tomado por sorpresa a todos, incluidos a la Casa Real. Zarzuela no conoció las intenciones del padre de Felipe VI hasta que fueron publicadas por varios medios de comunicación y por periodistas cercanos al monarca. Más tarde, un allegado del emérito comunicó a la casa del rey las fechas de su segunda visita al país. Tal como informa EFE, don Juan Carlos había trasladado hace semanas a la Zarzuela que su intención era regresar a Sanjenjo en junio, después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Sin embargo, y sin previo aviso, el emérito llegará la próxima semana para poder ver varios encuentros de la Copa de España de Regatas. Todo cambia después de que el nuevo monarca británico, Carlos III, le invitara a un almuerzo privado el próximo martes día 18 en Londres, desde donde viajará al día siguiente a la localidad pontevedresa para encontrarse con sus amigos de las regatas y embarcar en el Bribón. La Casa Real no se ha pronunciado al respecto y no que lo haga próximamente, al considerar que se trata de un viaje relativo al ámbito privado y que los momentos en los que se realiza dependen enteramente de él y de sus intenciones. Don Raad Salán, ¿por qué se monta tanto lío por la visita de don Juan Carlos a España? Pues es que la verdad que no entiendo, tiene que pedir constantemente permiso a
¿A Felipe VI y al gobierno de España? ¿O es un hombre libre que puede venir y salir cuando dé la gana? No sé, dígame usted, explíquemelo. El rey Juan Carlos es un ciudadano español, creo, y tiene un pasaporte español. Puedes viajar, salir y entrar cuando quiera. No tiene que pedir permiso a nadie, ni a su hijo tampoco. ¿Por qué tiene que pedir el permiso a su hijo? Es que es su país, ¿no? ¿Tiene algún delito? ¿Ha hecho algo? ¿Hay algo contra él? No hay nada. Entonces, por lo tanto, es que yo no entiendo tanto jaleo para qué. Y aparte, bueno, pues con todo lo que ha hecho el rey emérito para España, ha servido a España, a pesar de sus trapicheos amorosos. Estos lo dejamos aparte, estos son escándalos, porque hay un montón de políticos que tienen escándalos, yo creo que más que el rey Juan Carlos I, pero quitando eso, y no tiene no ha cometido ningún delito más, ¿qué problema hay para venir aquí? Es que lo que tiene que ocurrir es que venga con mucha más frecuencia, que esté aquí por mucho más tiempo. Lo que tiene que estar es vivir aquí. Bueno, vivir aquí, pero como es un ciudadano libre, pues también puede vivir en cualquier otro sitio. Quiero decir que, desde luego, lo que tiene que estar es más tiempo en España, que es su país donde él se encuentra a gusto, con su familia, con su hijo, con sus hijas, y eso, si se produce normalmente, pues estamos quitándole ya esta cuestión de que es un gran acontecimiento el hecho de que viene una vez de cuando en cuando. Si estuviera aquí, pues no sería tanta noticia. Yo quiero rescatar a todos los amigos que nos están viendo una noticia de su primer viaje del rey emérito a Sanjenjo. En esta ocasión hubo una gran pelea entre Felipe VI y Juan Carlos I. Y esta noticia decía lo siguiente, atención, dice: o don Juan Carlos se pliega a la autoridad de su hijo, o podría perder el título del rey con carácter vitalicio. Dice que Felipe VI expone a su padre al perjuicio que causa a la corona. Vamos, que le cantó las 40. Esto lo contaba María Pina, que fue un encuentro tenso y largo, lo que se dice una bronca de campeonato. Felipe VI explicó a su padre el perjuicio causado a la corona por todos los actos de don Juan Carlos y lo que se había sabido en estos 2 años. En lugar de una visita modesta, parecía una diva. Dicho esto, el padre se largó a Abu Dhabi prometiendo volver. Además, a nadie se le oculta que la zarzuela habría preferido un viaje más prudente y menos mediático, si bien era previsible el revuelo que acompañaría a la vuelta de don Juan Carlos y que resultaría en todo caso difícil de aminorar, dadas las circunstancias, sobre todo si se pasea saludando a los periodistas y se va de regata. Los sucesivos viajes del rey padre a España han de regirse por un protocolo institucional regido por la prudencia y el decoro público, pues don Juan Carlos nunca dejará de ser rey, lo que significa que no puede comportarse como un particular. ¿No sería mejor que se quedara en Zarzuela encerradito durante la visita a la familia? Esto es lo que dice la noticia. Pero yo lo pongo aquí encima de la mesa. En su momento, esa primera visita, insinúa a los periodistas que incluso el rey Felipe VI le amenazó al rey Juan Carlos de que se comportaba de una forma determinada o perdería el carácter de vitalicio. ¿Esto cómo se puede entender? ¿Cómo lo entienden ustedes? Es que yo creo que eso no... Vamos a ver, el rey Juan Carlos es rey y morirá rey. Le quites el título o no se lo quites, porque todo el mundo le va a llamar rey ya. Y ya está. Lo otro, vamos a ver, es que aquí todo el mundo tendría que hacer un poco de autocrítica sobre si se está comportando como se tiene que comportar, en el sentido de que a mí me parece muy bien que se organicen las visitas del rey y sobre todo que esté mucho del rey emérito y sobre todo que estén mucho más tiempo, pero lo que no puede ser es quejarte cuando ya se ha producido. Lo que hay que hacer es planificar esa visita con antelación y a lo mejor, efectivamente, en vez de que esté por aquí dando vueltas en Galicia en una regata o tal, que esté en su casa con su hijo o con sus hijas. Ahí es donde tenía que estar. Es que no tiene derecho a estar con sus hijas o con su hijo. Claro que sí. Ahora, si vamos a estar pendientes de que van a estar los partidos de la oposición, los podemitas, los socialistas, empezando a decir cosas de por qué se le permite que venga a España, por qué se le deja entrar en Zarzuela, por qué se le deja entrar, no sé, por qué puede ir a casa de su hija, pues entonces, claro, estamos llenos de prejuicios y esto es lo que hay que evitar. El rey tiene familia, tiene derecho, el rey Juan Carlos, el rey emérito, tiene familia y tiene derecho a estar con su familia. Y esto es lo que tiene que reconocer también su familia.
que por supuesto que ellos pueden estar con él, y lo que tendrían que hacer es tratar de ese marco, fijarlo, para que efectivamente en vez de estar tanto en Sanjenjo, esté más en Zarzuela o con sus hijas en sus casas. La pregunta que quería hacer a mí, estos periodistas o estas informaciones, muy rápido, porque voy a el que salen diciendo que había una discusión entre hijo y padre, vale, si hay una discusión entre hijo y padre privado, ¿cómo ha llegado al oído de estos periodistas? En cualquier caso te lo cuento. ¿Cómo se sabe? Hay gente que trabaja en el palacio y se chiva. Sí, ahora todo el mundo parece que tiene un contacto pero directo con el rey. Señor Vera, puede que haya el propio gobierno interviniendo esas conversaciones, escuchándolas y luego lo pase a la prensa, que también puede pasar. O no hay. No, yo creo que van más por ahí los tiros. No, yo creo que sí que ha habido un problema de fondo, claro que lo ha habido. Lo que pasa es que, en fin, como son cosas que no se pueden contrastar, pero no te lo van a nunca negar, porque el rey Juan Carlos aquí siempre tiene las de perder. Es decir, tú puedes mañana decir lo que te dé la gana, y no van a salir al paso de lo que has dicho, porque es así. Tienen en este caso las de perder. Pues ya, para hablar de la Casa Real, o de la que era antes Casa Real, quiero hacer la siguiente pregunta al señor Vera. ¿Qué pasaría si la infanta Elena dice que se siente hombre? ¿Se aplicaría la ley sálica? Bueno, esto hay que preguntárselo a un jurista. En principio, porque sería la heredera de la corona. En principio, claro, con esta legislación que nos ha hecho el podemismo gobernante y con Pedro Sánchez, pues efectivamente pasaría a ser hombre y por tanto pues sería la heredera legítima, ¿no? Ahora, lo que no sé es si, claro, como se ha hecho ya a posteriori, pues probablemente ya no tenga ese valor, ¿no? Tendría que haber sido con anterioridad, y como con anterioridad no había ley, en fin, que esto no se va a producir. Está bien que hagamos elucubraciones aquí sobre estas cuestiones que podrían ocurrir. Un conflicto de eso jurídicamente, porque digamos la heredera, la primera que nació es ella y le tocaría la corona. Si ella se declara registralmente hombre, y puede hacerlo, ahora mismo puede decir, y se puede seguir llamando Elena de Borbón, pero es hombre, como usted y como don Ra, pues se pueden declarar ustedes mujer. Sí, pero a mí yo no tendría opción a la corona, ella sí. Bueno, efectivamente, bueno, pero me refería aquí que todo el mundo ahora mismo, simplemente por el hecho de querer, sin más, se puede declarar hombre, mujer o lo que le dé la gana, o fluido, que también creo que está muy de moda. Bueno, yo quiero poner unas fotos, tengo aquí un Twitter, lo voy a coger, unas fotos de su santidad el Papa Francisco I, a ver si nos la ponen, en la cual, a ver si me ponen las fotos, ahí está el Twitter, dice las imágenes que le están dando la vuelta al mundo. Francisco es criticado por saludar de la mano a dos sacerdotes satánicos en Bérgamo, Italia, ahí lo tenemos. Señor, pónganle una foto, no sé si hay otra foto, esa. Pues ahí están las fotos, señor Raad Salam. Usted que tiene mucha cercanía con el Vaticano, ¿qué opina de esto? A ver, vuelvan, señor Raad. Yo no sé si esto es verdad o mentira. No sé, verdad? Eso ponía ¿Es fake o...? el cuento de terror. ¿De verdad? Ha salido también en TikTok. Sí, pero da la impresión de que puede ser, pues no sé, una especie de montaje, una especie de carnaval, ¿no? Parece, carnaval, bueno, no sé. Porque ya sí es un... Pero hay sacerdotes satánicos, seguramente habrá, ¿no? Eso don Ra sabe más que nadie. Yo supongo que sí que habrá, pero no creo... ¿Sacerdotes satánicos? ¿Cómo puede ser? Yo qué sé. A ver, los hay. Es un mundo, don Ra, que desconocemos, por lo menos yo, desconocemos por completo. Entonces, pues seguramente habrá sus jerarquías y sus historias. Ahora, eso da la sensación de que es un montaje. La única cosa que es verdad que yo la semana pasada, bueno, hace 10 días, fui a un congreso por los 10 años del Papa Francisco, de ser Papa, y había un señor italiano que escribió la biografía, ese biógrafo del Papa Francisco, y hizo un discurso. La verdad es que a mí me parecía un fasto este discurso. O sea, ¿Qué le parecía? Muy mal discurso, defendiendo el Papa Francisco y diciendo que, o criticando a la gente
el que critican el Papa. Entre ellos, gente que han dicho que el Papa es un buenista, que entre lo que ha dicho este biógrafo. Dice que hay gente que tachan el Papa de buenista, que ha reunido con islamistas, y aparte dice que el Papa Francisco es un cristiano normal, predicador. Y yo la verdad que me quedé un poco descolocado. Digo, hay un cristiano normal y un cristiano no es normal. Todos los cristianos somos normales, creo. Bueno, el cristiano, el que sigue las palabras de Jesús y aplicarlo. Ese es un cristiano. Yo creo que tiene razón. Porque, amigos, hay cristianos normales y cristianos que no son normales, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a conectar con don Jorge Vázquez, que nos está esperando por Skype. Don Jorge, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos, encantado. Don Jorge, quiero que me hable de la siguiente noticia. Dice, Laporta colocó pagos a Negreira entre los gastos de relaciones públicas. Ahí tenemos la noticia de nuestros compañeros del Mundo. Don Jorge, ¿esto cómo puede afectar ya al caso Negreira? Porque claro, el propio Laporta metía pagos a Negreira y los intentaba maquillar como si fueran gastos de relaciones públicas. Hubo viajes, hubo palcos, hubo relojes, hubo de todo un poco, como en botica. ¿Esto cómo puede, digamos, generar o desarrollarse dentro ya del proceso que ha abierto? Bueno, pues desde luego la conducta no se compadece en absoluto con quien defiende la inocuidad, la tipicidad de una actuación. Si realmente se defiende que los pagos a Negreira obedecen a motivos legales, a unos informes técnico-arbitrales, sin ningún tipo de influencia o intención de decidir una competición de índole futbolística, pues francamente es difícil comprender por qué en aquella época se estaban de alguna manera camuflando en la contabilidad como gastos de relaciones, etcétera. Esto yo creo que lo entiende todo el mundo, Jesús. Delictivamente habría que ver primero el tema de la prescripción, y luego habría dos figuras jurídicas interesantes para mí sobre este particular, una que entiendo que no se da y otra que podría darse. La que no se da sería el artículo 290, sería un delito societario en cuanto a falsear las cuentas anuales, contabilidad, etcétera, con la forma idónea para causar un perjuicio a la sociedad, a los socios o a terceros. Sería un delito de actividad, no de resultado, hasta el punto de que el propio tipo prevé la pena superior para el caso de que se consiga el resultado, pero no lo exige el tipo básico. Entiendo que aquí no se daría. ¿Por qué? Hombre, porque esa finalidad no sería defraudar a la empresa, defraudar a los socios, a terceros, sino ocultar de alguna manera la contabilidad real para ocultar el origen o la finalidad real de los pagos. Por tanto, entiendo que no se daría, aunque la forma fuera idónea, que lo requiere el tipo, entiendo que no se daría ese dolo subjetivo de injusto para catalogar o tipificar por este delito. Pero hay otro delito, que sería el de 390, que para mí sí que es ajustado, que ya lo estamos viendo estos días, sería la falsificación en documento mercantil, oficial, mercantil o contable. Estaríamos hablando claramente aquí sí de alterar un documento en algunas de sus partes esenciales o bien faltar a la verdad sobre otro elemento esencial de los hechos de ese documento. Por tanto, hablaríamos de una falsedad en principio en ese documento mercantil con una pena de 3 a 6 años. Ahora bien, insisto, aquí hablaríamos de la etapa de Laporta. Estamos hablando del año 2003, si no recuerdo mal, a 2010. Ninguna duda hay de que la actividad está prescrita respecto a Laporta como presidente para el Barcelona. Otra cosa es el periodo de Bartomeu Rosell de 2014 a 2018. Si los datos contables similares a estos se han producido, pues evidentemente sería otro delito que además ya está siendo objeto de investigación. Y no podemos, para terminar, no podemos olvidarnos de una cosa. En mi opinión, este tipo de actos, a pesar de que no se le pueda incriminar a Laporta, entiendo que ni siquiera se puede hacer referencia a ellos para traerlos a día de hoy al procedimiento penal, porque si Laporta no puede ser imputado con el derecho penal en la mano, los hechos delictivos tampoco podrían ser traídos al procedimiento porque supondría un fraude de ley. Habría que ver si esa contabilidad está falseada
en el periodo de 2014 a 2018. Pues queda bastante claro, don Jorge. Vamos a seguir con la siguiente noticia. Dice, caso Negreira, un exárbitro denuncia que manipulaba las clasificaciones arbitrales. Cada día que pasa se conocen nuevas cosas en torno al llamado caso Negreira. Lo último ha sido unas declaraciones del exárbitro Iñaki Fernández Hinojosa, que solo dirigió en segunda división y nunca ascendió a primera. Según cuenta el excolegiado en una entrevista a El Confidencial, las razones de su destacamiento en segunda fueron que no era del agrado de Victoriano Sánchez Armiño ni de José María Enrique Negreira, por entonces máximos responsables del Comité Técnico de Árbitros. El índice corrector de Sánchez Armiño y el sistema, el índice corruptor, mejor dicho, así lo llamaba a los árbitros, él era quien decidía qué árbitros subían a primera división, quiénes se quedaban a las puertas de lograrlo y quiénes descendían de categoría, según le convenía. Era un fraude total, dice Fernández Hinojosa. Manipulaba las clasificaciones arbitrales y las puntuaciones a su antojo para premiar y castigar a los colegiados que les eran afines o no. Todo se movía por intereses y presiones. Si interesaba que hubiese un árbitro de un determinado comité territorial, se arreglaba la clasificación final para favorecer el ascenso de un árbitro específico a dedo. Si un árbitro al que ellos le interesaba proponerlo a internacional terminaba la temporada como 15, se corregía el índice corrupto para subirlo entre los mejores clasificados. Luego también influía lo conflictivo que pudiera ser. Yo nunca subí porque me quejaba de todo y lo denunciaba a la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol y al CTA. No les interesaba ese tipo de gente, sigue explicando el exárbitro. El exárbitro madrileño apunta que los árbitros tenían y siguen teniendo miedo. El que protestara se iba a la calle y no subía de categoría. Don Jorge, yo creo que esto deja las claras o deja evidencia mucho de que el dinero que recibía Negreira del Barcelona pues no era para que los árbitros le evitaran igual que a todos los equipos de Barcelona, sino que el señor Negreira tenía un poder sobre los árbitros que era determinante a la hora de decidir subir o bajar, o a la hora de darle buenos partidos, o a la hora de ser internacional. Y eso, de una u otra forma, también condicionaba el dinero que podía comprar un árbitro. Y al condicionar eso, pues podría condicionar también los partidos, según esta denuncia, ¿no? Sería así en el caso de que hubiera dado un paso más el señor Hinojosa, que no lo ha dado. O sea, sinceramente, si hubiera dado ese pasito más sería como lo estás contando, pero tal y como lo ha planteado, yo, al menos en mi humilde opinión, entiendo que el asunto tiene poca relevancia para esta causa y me explico. El tema de los fraudes en las designaciones arbitrales es muy antiguo. Llevamos años y décadas escuchando las designaciones a dedo, el que unos subían y bajaban de categoría, subían a Europa en función de criterios de afinidad al comité técnico arbitral, en base a preferencias, amistades, etcétera. Es más, acordémonos de la época de Jesús Gil con Sánchez Arminio y su guerra permanente contra el colectivo arbitral. Incluso acordémonos que Jesús Gil ya llegó a decir en su momento, ojo, que Negreira era el artífice de las victorias de Barcelona, cuando Negreira dejó el arbitraje y el primer año que estuvo en el comité técnico arbitral. O sea, esto ya viene de muy atrás, como digo, y tal y como está configurada la noticia, tal y como la está explicando el señor Nogueira, creo que se llama, pues entiendo sinceramente que no tiene mucha relevancia. Ahora bien, si él hubiera dicho que efectivamente las designaciones, las subidas, las bajadas de categoría se debían a si había ayudas arbitrales en favor del FC Barcelona, evidentemente la cosa cambiaría, pero él no se ha atrevido a dar ese paso y habla desde una generalidad, no se ha atrevido a acusar con nombres y apellidos al FC Barcelona. Por tanto, entiendo que para la investigación que tenemos en curso esto no tiene no es, digamos, no es relevante. Ya una última noticia y le dejamos libre. Vamos a hablar de Dani Alves y de esta noticia que dice: Dani Alves a la desesperada. Volverá a declarar ante la juez el próximo 17 de abril. Permanentes. Por tanto, en respuesta a tu pregunta, yo creo que el abogado lo habrá hilado bastante bien para hacer una declaración coherente. Tratándose de Alves, no nos engañemos, todo de manera, en esa nueva contradicción, tratar de salvar todas las anteriores para que se quede una única declaración que ya perdure durante todo el procedimiento y al fin riesgo de fuga y finalmente se acuerde una libertad provisional. Yo creo que ese es el objetivo fundamental de esta declaración. Don Jorge Vázquez, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y reciba usted un gran abrazo.
Igualmente para todos, muchas gracias. Y amigos, ustedes llevan todo el rato preguntándose qué es lo que tengo aquí. Stat de tos, señor Ratsalan, ¿sabe lo que es? No, la verdad que no. ¿Usted quiere que yo se lo explique? Sí, ¿Qué es lo que pues tenemos? encantaría, sí. ¿Usted se imagina que pues, pasamos una noche larga donde pues, bebemos más de la cuenta y pues bueno, tenemos que recuperarnos urgentemente tanto para llegar a casa o al día siguiente para que no tengamos resaca? Pues Stat de tos, que lo puedes encontrar en Naturhaus o en la página web www.naturhaus.es. Es el producto que yo creo que va a cambiar todo esto para siempre. ¿Usted qué opina? Si hubiera tenido esto cuando usted era joven, ¿qué hubiera hecho, don Radar? Pues hombre, no dudo. Y ahora que también es mayor, porque yo sé que de vez en cuando usted, pues bueno, pues tiene algún pequeño exceso. Alguna alegría hay que darle cuerpo, Bueno, ¿no? como todo el mundo, como todo el mundo. hay que tomar algo. Pero ahora, si tiene Stat de tos, pues directamente pues seguramente esas resacas desaparecen. Conocer este producto, pues seguramente que lo compro y lo utilizo. Y amigos, este no solo es para esas noches largas. Si usted se levanta sin energía, sin fuerza, Stat de tos, una persona mayor que un día pues se levanta un poco más triste y sin mucha fuerza, pues Stat de tos. A ver si nos ponen el vídeo los compañeros y ahí lo tienen. No solo para las fiestas, no solo para esa resaca, sino Stat de tos, amigos, también para esos días donde uno pues no se siente con muchas fuerzas. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque viene Mabel Petit para contarnos qué pasó con esos documentos filtrados en Estados Unidos, en el Pentágono, que hablaban de la guerra de Ucrania y de las posiciones del próximo ataque de Ucrania. También hablaremos, amigos, de cómo el señor Chávez pues, se llevaba el dinero, cómo lo robaba, el método de robar el dinero. Y cómo no, hablaremos de lo que dice el grupo Wagner, que directamente hablan de que Ucrania pretende hacer una gran ofensiva con 200.000 hombres. ¿Qué pasará? ¿Habrá ofensiva? ¿No la habrá? Todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie se lo va a contar.